Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar una vez más en esta clase de hoy. Hoy celebramos Shabbat Zahor, que se traduce como Shabbat del recuerdo, donde somos llamados a borrar el nombre de Amalek. La pregunta es qué tiene que ver el recuerdo con esta mitzvah de borrar el nombre de Amalek, porque Zahor quiere decir recuerdo. Primero que nada, en el nombre está la esencia de lo que somos. Por ejemplo, nosotros, ustedes y yo, no nos conocemos, la mayoría no nos conocemos personalmente. Ustedes me ven más a mí que yo a ustedes. eh, Escuchamos nuestras voces, pero tenemos un contacto que aunque no es personal, es en el alma. Hay una corriente de amor que pasa entre nosotros. Y a través de ese contacto se instala una emoción, un sentimiento, ¿verdad? Que solamente se identifican por el nombre. Yo a Ketty no la conozco personalmente y la adoro. Solamente de un contacto que tenemos a través del nombre Ketty, ella más ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en el nombre está toda la esencia de lo que somos. Entonces, eh, a través de el nombre hacemos una conexión del alma. Ahora fíjense, ese mandato de Shabbat Zahor es lo que se lee hoy en la sinagoga y lo encontramos en Deuteronomio 25, 17 y 18, que dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino después que saliste de Egipto, cómo sin dejarse intimidar por el temor de Dios os sorprendió en la marcha cuando estabais hambrientos y cansados y mató a todos los rezagados que os quedaban en la retaguardia. ¿Recuerdan que les conté que en la Torá, cuando Moshe le pegó a la roca, eran 3 millones de personas las que salieron y los más débiles pues, quedaban de últimos en la cola? Bueno, esos fueron los que sufrieron los embates de Amalek. Entonces, a partir de allí, Dios le dio la orden al pueblo de borrar a Amalek de la faz de la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Amalek para nosotros? Todos tenemos un Amalek interior. Es una idea que surge en la interpretación mística y jasídica del judaísmo. Amalek históricamente fue una nación que atacó a los israelitas y se caracterizaba por su odio gratuito e irracional y su oposición a la misión divina que Israel asumió en el momento. En la Biblia es una nación que se opone y ataca a Dios directamente. En un nivel más profundo, los sabios y cabalistas han identificado a Amalek como una fuerza espiritual y psicológica que reside dentro de cada persona. Esta fuerza se manifiesta de tres maneras: como duda irracional, que podría definirse como una incertidumbre que no tiene base lógica, pero que enfría el fervor espiritual. Es un asesino de la esperanza y del empuje vital que proviene del alma, ¿verdad? También Amalek es el cinismo, porque es una tendencia a menospreciar la bondad, la verdad o lo sagrado sin una razón aparente. Y es lógico, porque una persona sin sueños y sin confianza en la vida se vuelve realmente cínica. Y otra característica de Amalek es la falta de propósito, es decir, la creencia de que el universo está hecho al azar, de que todo lo que sucede es producto de la mala suerte. No se confía en un diseño divino y perfecto en todo lo que sucede. Esto todo es Amalek y esto es un enemigo profundo.
Ahora, ¿de dónde se deduce esto? De que la gematría de Amalek es 240 igual que Safek, que quiere decir la duda. Pero, como les digo, Safek es duda, cinismo, desconfianza, todo esto que les hablé ahorita que envuelve. Entonces, el mandamiento de borrar la memoria de Amalek se interpreta entonces como una lucha interna para erradicar estas tendencias destructivas del alma y reemplazarlas con certeza, confianza y conexión con lo divino. Entonces, Amalek no es solo un enemigo antiguo, sino una fuerza recurrente, amigos. Viene todo el tiempo y nos ataca cuando menos lo esperamos, en los momentos de más debilidad. Ese Amalek interior que se resume en la duda es un silencioso erosionador de la convicción. Puede desintegrar un alma con mucha más seguridad que cualquier amenaza externa. La orden es destruirlo completamente, que no quede rastro de él. Es así como podemos entender que la energía de este Shabbat nos prepara para Purim. Esa conexión Purim es importantísima, que es el próximo jueves, porque nos afianza la confianza en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en el universo, en la vida. Es instalar la convicción de que nunca estamos solos, desamparados ni desasistidos. Y eso puede hacer la diferencia en todas las ocasiones de nuestra vida en las que estamos en conflicto, mis amigos. Cuando uno entra en un conflicto y uno sabe, y uno tiene esa confianza de que no está solo y de que hay una luz en el camino, uno atraviesa es buscando la luz, enfocando para ver dónde está, dónde está. Y cuando uno busca, uno encuentra. Entonces, uno deja de sentirse víctima, deja de sentirse desamparado, deja de sentirse eh, con falta de responsabilidad por lo que está sucediendo. Uno dice, bueno, esto me está sucediendo por algo, aquí hay una clipa, aquí tengo algo que aprender. Eso hace toda la diferencia en cuando uno va a solucionar una situación. Porque lo que nos ataca es el plano emocional. En el plano emocional, o somos destruidos o somos exaltados, porque es la emoción la que va a dirigir el pensamiento hacia dónde voy. Recuerden que cuando estamos en el mundo de Malhut, antes de llegar al plano mental, pasamos por las emociones. La idea es que de Malhut vayamos al mental y del mental se dirija al emocional. Pero mientras estamos en aprendizaje, no sucede así. Sucede de abajo hacia arriba. Entonces, no es coincidencia, mis amigos, que tantas instrucciones de todo lo que tiene que ver con el Mishkan se refieran al cuidado de la luz, día tras día, una llama que debe ser mantenida viva y que para que se mantenga perenne tiene que ser reavivada y alimentada constantemente. El Mishkan es un santuario de presencia, una llama eterna, simboliza claridad en una conciencia despierta. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos todos estos días para trabajar hasta que lleguemos a Purim, en donde vamos el jueves, vamos a hacer un ayuno anticipado y se va a leer la Megilá el jueves en la noche. El jueves durante el día hacemos el ayuno y se lee la Megilá en la noche. ¿Ok? Y cuando se lee la Megilá y hacemos la conexión de Puri, hacemos las mitzvot de Puri, que son la- los tres donativos, la Matania de Vianot, el de Mishekel y la otra, darle a los amigos y bueno, todo lo que simboliza Purim, ¿verdad? Nosotros nos estamos abriendo a sentir esa confianza, nos estamos abriendo a aceptar,
a Dios en nuestras vidas. Un Dios que parece oculto, porque ya saben que en la Megilá no aparece el nombre de Dios revelado directamente, sino escondido, pero es un Dios que parece que no está, pero que sí está. Ok, dicho esto, entonces vamos a entrar directamente en la Parashat Tetzaveh del año 5785, que comienza así. Y tú ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite de oliva puro o claro para encender una luminaria perenne. Se refiere a las lámparas del candelabro, ¿verdad? Como se dan cuenta, subrayé varias palabras y lo primero que les quiero decir es que no podemos olvidar que en la pasada parashá vimos, en Éxodo 25:8, vimos cuando Dios nos dice, y me harán un santuario y habitaré en medio de ustedes. Y uno dice, me harás un santuario para habitar dentro de ti. ¿Para qué va a servir el santuario entonces si Él va a habitar dentro de mí? No debería decir, constrúyeme un santuario para residir en el santuario, en Él. Es como si Dani me dice, Maciel, construyeme un carro que llego en media hora a París. Entonces, ¿para qué te voy a construir el carro? Y tú te vas a venir en tren, ¿sabes? O sea, es un carro que Dani no necesita para nada. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Dios quiere saber quién está listo para abrir su vasija, para vaciarse, abrir el espacio para que la luz lo inunde. Y por eso esto tiene que ver con Purim. Por eso las mitzvot de Purim. Porque cada vez, mis amigos, que vamos a hacer una conexión, hay mitzvot de donaciones. Cada vez. ¿Por qué? Porque en cuanto nos abrimos a dar, nos estamos vaciando para que esa luz que está llegando nos nutra, nos llene. En este sentido, Dios le está diciendo a Moshe, tú le ordenarás a la gente algo que es simple a la vista, aceite. Y lo primero que tenemos que destacar aquí es que Dios le dice, tú le ordenarás a la gente. No es Dios que le está ordenando a la gente. Dios le dice a Moshe, Moshe, tú ordénale a la gente que traigan ese aceite. Es decir, no es una orden divina, es una orden que pasa por un intermediario. Por otra parte, no estamos hablando de cualquier aceite, sino de un aceite puro o claro, hecho con mucho cuidado y además no es hecho ni por Dios, ni por Aarón, ni por Moshe. Aquí nos dice bien claro, es hecho por los Bené Israel. ¿Cómo puede entenderse eso? La palabra en verde que les subrayé, shemes, satit, sah, quiere decir aceite de oliva claro. También se puede decir aceite de oliva puro. Pero Rashi, el comentarista del el comentarista francés, que de tanto del cual les he hablado mucho, en el Tratado Menahot nos dice que cuando la Torá nos habla de aceite claro, eso quiere decir que se tiene que dejar que la aceituna madure en la parte superior del olivo. Si ustedes ven un árbol de oliva, aquí hay un árbol de oliva, el árbol de oliva tiene ramas que caen en todas partes. Solamente se pueden tomar las aceitunas que están en la parte superior del olivo. Primer detalle. Luego nos dice, explica que la palabra molido en azul, que en hebreo quiere decir katit, indica que la aceituna se machaca con un mortero y que no se debe moler en un molino para que no se produzcan pozos de aceite.
Rashi dice, la gente debe sacar una sola gota de aceite con el mortero de las aceitunas que están en la parte superior del olivo. Y dice, después de extraer la primera gota de aceite, las separas para entregarlas al candelabro y el resto de las aceitunas las puedes llevar al molino para molerlas. Ese aceite que se llevó al molino no es apto, debe mezclarse con el aceite. Aquí nos dice, después de Catid en azul, nos dice lemaor, molida para la luz. Y resulta que es así como se prepara el pan matzá. Por lo tanto, no es esencial que para el matzá se machaque a la mano para las ofrendas de cereal. Así que imagínense que cada familia aportaba una sola gota de aceite y se necesitaba aceite para alumbrar las vasijas del candelabro para 365 días del año. Eso era todo el mundo sembrando olivas en el desierto y trabajando en función del mantenimiento de esta luz perenne en el Mishkan. Ahora, ¿qué quiere decir esto, mis amigos? La Torah nos dice primero, constrúyeme un templo o un santuario para que yo pueda residir en ti. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo que Dios resida en nosotros es el otorgamiento que damos para construir el templo. No es el templo en sí mismo, sino es la acción de otorgar, al punto de que cada persona tiene que otorgar, aunque sea una gota de aceite, o cada familia una gota de aceite. O sea, que todos contribuyen para que Dios pueda habitar en ellos. En relación a la gota de aceite, la Torá nos dice en el capítulo, en Éxodo 27-21, lo siguiente. Dice, Aarón y sus hijos las colocarán en la tienda de reunión, las gotas de aceite, ¿verdad? Fuera de la cortina que está sobre el arca del pacto, para quemarlas desde la tarde hasta la mañana delante de Hashem. Será un estatuto, un jucat o decreto de los israelitas para siempre por todos los siglos. Esto implica, mis amigos, que hasta el día de hoy esto es una práctica que debería prevalecer. Pregunta, ¿cómo Dios puede dar una orden perpetua si en el futuro los templos, primero el tabernáculo y luego los templos de Jerusalén, serían destruidos, haciendo imposible su cumplimiento literal? ¿Acaso esto implica que Dios no sabía que los templos serían destruidos? Aquí es donde les digo que es importante que no es Dios quien da la orden de traer el aceite, es Moshe. Pero aún así, aunque sea Moshe, ¿cómo podría ser posible que en la Torá esto aparezca como un estatuto, como una orden perpetua? Y esto no puede cumplirse. Aunque encontramos una primera respuesta, no, no es Dios, es Moshe. Vamos a ver qué nos dice. En el momento en que se da esta instrucción, el pueblo de Israel está en el desierto, todos lo sabemos. Y el tabernáculo es una estructura móvil diseñada para acompañarlos. Más tarde, esta práctica se trasladaría al primer templo construido por Salomón y tras su destrucción en el año 587 antes de nuestra era contemporánea, al segundo templo. Sin embargo, con la destrucción del segundo templo en el año 70 después de nuestra era contemporánea, hecho por los romanos, el sacerdocio levítico y los rituales asociados como el encendido de la menorá, el incienso, etcétera, etcétera, dejaron de ser practicables en un sentido físico y literal.
y fueron reemplazados por las lecturas de los pasajes bíblicos que le conciernen. Algunos intérpretes sugieren que las leyes perpetuas que no se pueden cumplir literalmente en ciertas épocas sirven como un recordatorio de la dependencia de Israel hacia Dios y no hacia nada material. Y también la imperfección del mundo actual, incentivando la reflexión y la búsqueda de la redención, o sea, la construcción del tercer templo. Yo, que soy bastante insidiosa y que conozco cómo funcionan los practicantes judaísmo, me hice la siguiente pregunta cuando leí todo esto. Yo me dije, bueno, si un mandamiento es eterno, como los sacrificios del templo, ¿cómo es posible que los judíos no hayan dicho, bueno, si no puedo hacer las mitzvot relacionadas con el templo, ¿por qué voy a considerar otros mandamientos como imprescindibles? Al contrario, si no hago unos, ¿para qué hago los otros, verdad? O sea, Dios permitió que el templo se destruyera, bueno, porque quiere decir que no son tan importantes. ¿Por qué cumplir unos sí y otros no? ¿Saben? Yo me hago esa pregunta y yo me digo, bueno, la verdad que soy demasiado eh, cínica, por decir así, pero me sorprendí cuando empecé a buscar las referencias, ¿verdad? Y resulta que me di cuenta que no solamente yo me hice esa pregunta, resulta que encontré rabínico. Se aborda esto directamente en el Talmud Makot 23b 24a. Esto lo encontré en Sefaria, eh, en donde se dice que hay 613 mandamientos, pero no todos se aplican en todo momento o a todas las personas. Por ejemplo, las leyes de los reyes sin monarquía. Tiene mucho sentido. Entonces, las leyes del templo para los Kohanim solo se aplican para los Kohanim y no para el resto del pueblo, ¿verdad? Tras la destrucción del templo, los rabinos calcularon que solo unos 369 mandamientos siguen siendo practicables hoy. Y de esos, muchos dependen de vivir en Israel o de circunstancias personales. Esto no significa que los demás sean opcionales o irrelevantes, simplemente están en espera. Y de eso se trata la redención, de llegar a tener todas las condiciones para cumplir con los 613 mandamientos. Maimónides, en la Guía de los Perplejos, explica que los sacrificios eran una concesión temporal a la cultura de la época. Estaban destinados a ser destituidos. Su esencia eterna se transforma en oración y en el estudio de la Torá en ausencia del templo. Esto era algo, según Maimónides, que estaba ya predeterminado. El Sefer HaHinuch, que es un texto medieval que habla sobre las mitzvot, sostiene que estudiar las leyes del templo cuenta como cumplirlas espiritualmente hasta que puedan ejecutarse de nuevo. En el judaísmo, mis amigos, los mandamientos, y esa es la verdad, son una parte de una alianza con Dios. Los que aún se pueden cumplir, el Shabbat, la Kashrut, la caridad, mantienen esa relación activa, mantienen un pacto con Dios de dar y recibir. Abandonarlos por la inaplicabilidad de otros mandamientos rompería ese pacto necesariamente. Si uno dice, bueno, no hay templo, así que no cumplo nada, uno está ignorando que cada mitzvot, porque no es un mandamiento, cada precepto, cada acción genera una energía que conecta a un órgano con nuestra alma, a un órgano de nuestro cuerpo físico con nuestra alma.
por ejemplo, comer cerdo o no ayudar al prójimo o ayudar al prójimo, no depende del templo, no tiene nada que ver con el templo. Entonces, desecharlo es como un pretexto para la indiferencia. Y esa es la razón por la cual no se catalogan todos los preceptos dentro de un mismo saco. ¿Ok? Eso es importante entenderlo porque como Amalek siempre está rondando por allí, nos pueden venir este tipo de preguntas, como efectivamente me pasaron a mí, que en el fondo es el Yetzirah diciendo, bueno, ¿para qué vas a hacer tanto si mira que aquí no hay nada que hacer? Ya, el templo, a ver, la casa de Dios fue destruida ¿para qué lo demás? Resulta que vimos que al principio la casa de Dios es un pretexto para dar. El verdadero templo reside en el interior cuando otorgas. Eso es lo que nos está diciendo la Torá. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora otro versículo que dice, el encendido de la menorá, por ejemplo, simboliza la presencia divina y la responsabilidad de Israel de ser luz para las naciones, ¿verdad? Esto lo vemos en Éxodo 28:3, que dice, después instruirás a todos los hábiles a quienes he dotado con el don de habilidad para que hagan las vestiduras de Aarón a fin de consagrarlo para que me sirva como sacerdote. Fíjense que eh, les señalo el término Hakmei. Hakma quiere decir sabio, proviene de Jokma, sabiduría, ¿verdad? Pero esto no se limita a el conocimiento intelectual como hoy mucha gente entiende a la Jokma. La Jokma es el mundo de emanación, mis amigos, lo cual incluye, porque en la emanación está todo, lo cual incluye habilidad práctica, discernimiento y a menudo una conexión con lo divino, porque por supuesto todo viene de allí. Entonces, es una cualidad que abarca tanto a la mente como a la emoción, como a la acción. La idea de que hay una emanación jerárquica descendente y sucesiva de entidades espirituales intermedias entre Keter y Malhut es algo que proviene de esa idea jerárquica, ¿verdad? En la emanación somos copartícipes del mismo origen que Dios, eh, a través del cual Dios creó todo lo que existe. Esa se llama la teoría del emanacionismo y es una doctrina según la cual todo el universo entero, incluso el alma de cada ser humano, proviene por emanación o el flujo de la totalidad divina o del uno primordial eh, inmediato. Es decir, tenemos que ver como si desde la emanación viene todo pegado. La foto como de la emanación que yo puse, Dani, que quise reflejar, Fue que se quedó pegado más. Si él repite, por favor, desde la emanación que no se entendió. vale, la emanación, ¿verdad? Es como un sitio de donde brota una luz, pero viene todo pegado hasta que se manifiesta. Es una energía. Imagínense como una nube que se va condensando, condensando, condensando hasta que se manifiesta en algo material. Vienen todo pegado. ¿Se dan cuenta? Viene todo pegado. Entonces nos dice, después la Torah nos dice, la jojma de corazón.
o el sabio de corazón. El corazón no es solo el asiento de las emociones, sino también el centro del yo, la voluntad, la intención y el pensamiento racional, es el tífere, ¿verdad? Entonces, el yo, estamos hablando del yo de la persona en su totalidad. Juntos, ¿verdad? Se traduce como artesanos hábiles o expertos, como podría sugerir una traducción literal. Pero en Cábala esto tiene una implicación más profunda. Esto significa para la Cábala personas cuya sabiduría está arraigada en el interior de su Jojma y en su corazón, que actúa desde la fuente divina, ¿verdad? Entonces, la idea de que Dios llena a alguien con sabiduría implica que las habilidades humanas no son completamente autónomas. Hay un ingrediente que proviene del infinito, de lo trascendente. Sin embargo, el hecho de que estos individuos deban actuar, por ejemplo, moldear el candelabro, diseñar, crear, coser, bordar, etcétera, muestra que las manos, símbolo de las acciones humanas, es esencial en la confección de Malhut, en la construcción de nuestro reino. Ahora, ser llenado con la Jojma es pura voluntad divina o hay algo que uno podría hacer para provocarla o para cultivarla. Es allí donde estamos interesados nosotros. El texto no dice explícitamente que estas personas eran superdotados, no. Estas personas tenían un mérito y además tenían preparación previa. Betzalel, por ejemplo, que fue el artesano principal del candelabro y del arca, era previamente un artesano. Entonces, es llamado sabio de corazón porque ya tenía una habilidad nata de nacimiento. Hay gente que nace con buena sazón para cocinar, hay gente que nace con sabiduría para acomodar un carro, tienen una habilidad nata, hay gente que nace con habilidad de tocar piano desde pequeño, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa sensibilidad Dios la decidió potenciar. Eso es lo que nos está diciendo la Torah, ¿verdad? En otras palabras, la inspiración divina no es completamente arbitraria, sino que responde a algo en el individuo que la va a anclar. Entonces, podemos nosotros de alguna manera prepararnos para recibir inspiración divina, como sucedió en la época de la Torá. No hay una receta, por supuesto, pero en el judaísmo y en la tradición de la Cábala se sugiere que sí hay un papel humano en este proceso. Primero, trabajar las virtudes. Cuando una persona es generosa, eh, es receptiva, es humilde, entonces ya tiene un punto a su favor para anclar esa energía. Luego, la persona tiene una habilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la persona? Aunque Dios le da el espíritu de sabiduría, es una habilidad innata en él, es razonable entender que esos artesanos se especializaron en sus oficios y se hicieron los mejores en ello. Entonces, la inspiración divina parece amplificar o redirigir el talento que ya existe. Y no se trata de crearlo de la nada. ¿Podría crearse de la nada? Sí, con voluntad. ¿Con voluntad a qué? En saber para qué sirvo y especializarme en ello. Los sabios de corazón tienen una particularidad y no trabajaban solo para su propio beneficio,
sino para un proyecto colectivo y espiritual. Entonces, eso nos puede indicar que quizás la inspiración divina llega más fácilmente cuando el esfuerzo está orientado hacia un propósito que no es egoísta. Y es allí cuando podemos ver que en Shabbat nos llega inspiración divina para entender mejor cuando estudiamos. Es decir, estamos creando las condiciones divinas perfectas para recibir inspiración divina. Yo en Shabbat releo todo lo que estudié en la semana y tengo un entendimiento mucho más profundo y siempre le digo a Dani, Dani, ahí te va un agregado de las cosas que entiendo. Entonces, tenemos esa oportunidad y tenemos que saber que cuando recibimos inspiración divina una vez a la semana, eso no se limita solamente a la parashá, no. La inspiración divina baña todo nuestro intelecto. ¿Ok? Entonces, eso puede darnos eh, creatividad durante la semana. Entonces, aunque no hay una fórmula mágica, hay pasos que podemos hacer para cultivarla. Basándome en estas ideas, eh, resumo, ¿verdad? Mi experiencia personal en recibir inspiración divina cuando escribo, cuando estudio, es primero que la introspección o la meditación son indispensables para abrir el corazón. Entonces, cuando uno está meditando, uno debe preguntarse, ¿qué quiero crear o cómo yo puedo mejor servirle al mundo? En Shabbat, esas son preguntas que uno puede hacer. Hashem, dame inspiración divina para crear algo que mejore el mundo. ¿Okay? Luego, si tenemos alguna habilidad, debemos mejorarnos y perfeccionarnos en esa habilidad. Meterle emoción, hacerlo con pasión. Si eres artista, escritor o cualquier tipo de creador, mejórate. Instrúyete constantemente. Un médico, mis amigos, tiene que estar yendo a congresos, tiene que estar poniéndose al día en los descubrimientos científicos para ser el mejor médico posible. O sea, tienen que estar actualizándose todo el tiempo. Y así sucede para todos los oficios. Entonces, la inspiración llega a la gente que está en movimiento. Entonces, podemos saber que a través de ese movimiento nos puede llegar un regalo de creatividad para un nuevo descubrimiento, una nueva fórmula para mejorar las condiciones de vida del ser humano, etcétera. Pero lo más importante de todo es saber que a veces somos poco receptivos de las ideas divinas. Y por eso tenemos que llevar un diario, por eso tenemos que llevar un diario de nuestros pensamientos creativos y buscar los patrones que se repiten. Por ejemplo, ayer Antonella me preguntaba, Maciel, se me repite mucho el 5, como me decía Patricia. Entonces, bueno, yo le digo, mira, el 5 simboliza esto, esto y esto. Dime si esto te habla. Somos un patrón, somos un patrón, somos un patrón, ¿verdad? Hay un patrón repetitivo que quiere darnos una respuesta de algo, quiere decirnos algo. Asimismo, uno ve los patrones de pensamientos. Bueno, se me está repitiendo esto, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, en los patrones de repetición podríamos encontrar una guía. Entonces, ¿es solo voluntad divina o podemos provocarlo? Es una mezcla de las dos cosas. La última iniciativa la tiene la energía divina, pero nosotros podemos prepararnos para recibirla. Los sabios de corazón no fueron elegidos al azar, eran personas con disposición, con buena disposición, con talentos, y se les dio un empujón divino. Entonces, yo les dejo eso ahí para que ustedes vean que
Todos tenemos esa misma posibilidad cuando queremos encontrar para qué vinimos a este mundo, porque hay gente que hace talleres especiales y, bueno, voy a hacer un taller hoy para saber cuál es mi misión en este mundo. Eso uno lo puede encontrar es dentro de sí mismo. ¿Ok? Vamos a ver otro tema importante. Éxodo 28:30 nos dice, y pondrás en el pectoral del juicio los urín y tumín, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre ante Hashem. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón ante Hashem continuamente. Cuando la Torá nos dice, Hoshen Mispat, el pectoral del juicio, nos está hablando del accesorio cuadrado que llevaba Aarón sobre el pecho, que estaba unido por ahí lo tienen, ahí tienen la imagen, ¿verdad? Es el Mishpat, Hoshen Mishpat. La palabra Mishpat viene de juicio, que sugiere que ese pectoral tenía una función relacionada con decisiones o veredictos que tenía que eh, Aarón dictaminar, pero que no venían de sí mismos, sino que venían de ese pectoral, ¿verdad? Entonces, los Urim y Tumim son términos enigmáticos. Literalmente, podría derivar de la palabra or, luz, ¿verdad? Y Tumim de tam, que quieren decir perfección o completud, pero su significado exacto no queda claro en el texto. Los comentaristas lo asocian con un método de consulta oracular para conocer la voluntad de Dios, aunque la Torá no explica cómo funciona. Algunos, como Rashi, sugieren que estos objetos eran piedras que estaban colocados dentro del pectoral. Rashi también dice que los Urim y Tumim eran una inscripción específicamente del nombre de Hashem, el Yud Kei Vav Kei, que se metía en un bolsillo doble que había detrás del pectoral. Es decir, era como que si se construía el pectoral, luego había un bolsillo y dentro del bolsillo se metía, como hoy se metería un pergamino de una mezuzá, ¿verdad? Se metía el nombre de Dios allí. Y era eso lo que hacía que las piedras se activaban como si fuera un código Morse, ¿verdad? Entonces, la gente venía y Aarón veía cómo las piedras se movían y entendía la respuesta. Entonces, eh, ¿quién puso ese nombre allí? Es importante entender que cuando la Torá describe que los artesanos hicieron el pectoral, no dice que ellos hicieron o que pusieron los urín y tumín. Rashi usa esto como prueba de que no eran algo que los artesanos fabricaban. En cambio, dice que Moisés mismo colocó esta inscripción del nombre de Dios dentro del pectoral después de que los artesanos terminaron su trabajo, indicándonos que esto tenía un poder sobrenatural. Recuerden que el nombre de Dios apenas acababa de ser revelado. Es decir, todo el poder de ese nombre estaba concentrado allí. Ese poder que hoy se ha dividido después de 3.400 años, más todo lo que todo el mundo lo usa, ese poder se ha dividido en todos esos segmentos. Al principio no, al principio estaba concentrado todo ese poder en esas letras que Moshe estaba eh, escribiendo con su puño y letra, ¿verdad? Según Rashi, eso era lo que hacía que el pectoral funcionara. Cuando el sumo sacerdote lo usaba, podía consultar a Dios y obtener respuestas como un sí o como un no. Es decir, ¿cómo es que se llama eso? Binario, era un código binario, ¿verdad? Como si fuera más que un clave, un código binario, sí o no. A través de eso podían consentir las respuestas.
Al no ser hecho por los humanos y al no tener la certeza de que fue Moshe quien lo hizo de su puño y letra, pudo haber sido Dios que se los entregó en sus manos. Eso indica que era un regalo de Dios, pero solo Moshe podía manejar, lo cual lo hacía mucho más misterioso y mucho más sagrado. Aquí hago un paréntesis porque Dani me hizo una pregunta importante que viene a cotación. Me dice, bueno, Maciel, hoy en día, ¿verdad? Sabemos que en las leyes no hay nada que impida que la mujer lea la Torá o que esté cerca de la Torá, etcétera, etcétera. ¿Por qué no habían mujeres sumos sacerdotes en el templo? Había machismo, era misógino. La Torá, mis amigos, no es para nada misógina. Fíjense, el sacerdocio involucraba estrictas leyes de pureza, porque en la impureza no podía vivir, eh, el que tenía impureza no podía permanecer vivo delante de la Torá, ¿verdad? Delante de las tablas o del arca. Las mujeres, debido a la menstruación y el parto, quedaban ritualmente impuras periódicamente. Esto podía haber sido visto como un obstáculo práctico para un rol que requería disponibilidad constante en el tabernáculo. Aunque los hombres también podían quedar impuros por emisiones de semen o por contacto con los muertos, las impurezas femeninas eran predecibles porque eran todos los meses. Entonces eso hacía que la mujer no estuviera disponible para oficiar en los templos o para hacer otro tipo de rituales. Además de todo eso, los trabajos sacerdotales incluían sacrificios de animales, manejo de fuego y objetos pesados. Eso eran cobre, eran cosas muy pesadas. En una sociedad en donde los roles de género asignaban tareas físicas pesadas a los hombres, esto pudo haber sido otro factor, aunque no es una justificación que está escrita así en la Torá. En la mística judía se habla de energía masculina y femenina, como los sefirot, Geset y Geburah. Algunos podrían especular que el sacerdocio masculino reflejaba una energía específica para canalizar la voluntad divina en el templo, mientras que las mujeres encarnaban otras energías, como la creación o la intuición. Sin embargo, no está eso tampoco explícito en el texto original. En la Cábala, en cambio, sí se nos hablan de las emanaciones divinas, las sefirot, que reflejan aspectos masculinos y aspectos femeninos, ¿verdad? Lo masculino está asociado como cualidades de dar, de proyectar, de dirigir y canalizar hacia afuera, y se vincula con Sefirot como Josma, Gesed, Netza, etcétera, ¿verdad? Y lo femenino se relaciona con recibir, contener, nutrir, canalizar hacia adentro, se asocia con la Binah, con Gébura, con Hod, ¿verdad? Entonces, el equilibrio entre estas energías es esencial para la armonía cósmica y para la armonía humana. La idea no es que una sea superior a la otra, sino que ambas son complementarias y necesarias. De hecho, un midrashim o en textos apócrifos se habla de que la mujer tenía participación sacerdotal también dentro del templo, solo que tenía otro tipo de funciones, porque las funciones más pesadas eran para los hombres. Entonces, desde una perspectiva cabalística, el sacerdocio masculino puede entenderse como una canalización deliberada de la energía masculina, que es proyectar, ¿verdad? Y no que es algo misógino o machista,
que le corresponde solo a los hombres. Y hay algo muy importante, en culturas del Antiguo Oriente, como en la Mesopotamia antigua, habían sacerdotisas, no podemos olvidar eso, lo que muestra que el modelo masculino exclusivo no era una condición indispensable. Entonces, la elección de Israel de restringir el sacerdocio del templo o los Kohanim solo para los hombres se justifica en esos puntos que les hablé anteriormente, es decir, la carga pesada de todos los instrumentos del templo, ¿verdad? Más la energía proyectiva del dar, la energía masculina de la proyección de otorgar. Entonces, dicho esto van a ver que vamos a tener una aplicación. Vamos a ir a Éxodo 28, 34 y 35, que nos dice, una campana de oro y granada, campana de oro, todo alrededor del borde del manto. Y Aarón lo llevará puesto cuando oficie, para que se oiga su sonido cuando entre en el santuario delante de Hashem, y cuando salga, para que no muera. Vean cómo la Torá nos muestra los patrones repetitivos que hablábamos antes. Dicen en amarillo, Pa'amon Sahab, Rimoní Pa'amon Sahab. Eso quiere decir una campana de oro y granada, campana de oro. Los que analizan el texto dicen que esto es un patrón repetitivo, es decir, que quiere decir una campana de oro y una granada, una campana de oro y una granada. Es decir, están intercalados y se colocan alrededor del borde del manto del sumo sacerdote, como lo pueden ver allí. Esto implica, en la práctica, que habían muchas campanas y muchas granadas, es decir, un plural implícito, pero gramaticalmente se menciona en forma singular porque se describe un elemento a la vez. Las campanillas tenían un efecto audible fuera del tabernáculo. Es decir, mientras Aarón se movía dentro del lugar santo, el pueblo afuera podía escuchar las campanas, es decir, que había un eco resonante en el templo y eso les aseguraba que el sumo sacerdote estaba vivo cumpliendo su rol. Si el sonido se detenía, podría ser una señal de que algo había ido mal. Rashi dice que el sonido de las campanas era una forma de no sorprender a la presencia divina, similar a como uno toca la puerta antes de entrar a un lugar o en meditación, despierta a la presencia divina en nosotros. Es decir, mis amigos, es como si cada órgano necesita recordar que hay luz en su interior. El sonido de las campanillas podría tener un propósito simbólico o incluso mágico en un sentido ritual. El sonido, como el shofar, despierta a energías que ahuyenta a fuerzas negativas. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando nosotros estamos meditando y nosotros nos autoafirmamos, bueno, Dios está en mí, la presencia divina está en mí, nosotros estamos despertando ese sonido y eso es lo que nos quiere decir estas campanillas. Nosotros estamos despertando a esa presencia que está en cada una de nuestras células y eso nos empodera, va despertando esa confianza que necesitamos para erradicar a Malek. Se va entendiendo cómo todo se va entramando para este propósito absoluto de erradicar a Malek. Vamos a ver Éxodo 29:2. Dice, también panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite. Hazlo con harina de trigo selecta. Este texto describe la ofrenda específica para la consagración de los sacerdotes, que incluye 3 tipos de matzá. ¿Se acuerdan que hablamos primero que el aceite que quedaba de las aceitunas que se usaron para
encender el candelabro. El aceite que quedaba se mezclaba con harina selecta para hacer las matzá. De eso es que se está hablando aquí. Entonces, el texto nos dice que hay tres tipos de matzá. Lejen mazot, que es el pan sin levadura simple. Halot, matzot, belulot shemen, el que está en verde, que es torta sin levadura mezclada con aceite. Y el que está en azul es Rekikei Matzo Meshuhin Ba Shemen. Galletas sin levadura untadas con aceite. Se podrán dar cuenta que en Pesa tenemos las tres. Nos venden, en los supermercados venden las galletitas, venden la jalot de matzá y venden el lejen matzot, los panes redondos, las galletas cuadradas y las galletitas chiquitas. Todos se elaboran de harina de trigo selecta y carecen de hametz, de levadura. Pesa, porque acuérdense que a partir de las 5 porciones de construcción del Mishkan, también nos estamos preparando para Pesach. Entonces, Pesach nos enseña, alrededor de la matzá hay una serie de simbolismos importantes. La matzá en el judaísmo simboliza la humildad, la pureza y la ausencia del ego o de la soberbia, ya que no se le permite fermentar ni elevarse. El uso del aceite en las tortas o en las galletas de matzá añade un nivel de refinamiento del proceso, porque el aceite simboliza la sabiduría de Jochma, que es la conexión con lo divino. Podría interpretarse como un proceso de transformar lo básico, el trigo, en algo elevado mediante el esfuerzo y la intención, que sería el refinamiento. El asunto es que cada vez que vemos pan en la Torá tenemos que hacer alusión al pan de la vergüenza. Pregunta: este texto nos da indicaciones de lo que se quiere eliminar en Pesaj es el pan de la vergüenza. Este concepto del pan de la vergüenza lo desarrolló el Ari, de bendita memoria, el rabí Isaac Luria, y se define como la negación de depender de las bendiciones para recibir el sustento sin haberlo ganado. ¿Qué quiere decir eso? En la creación primordial, las almas recibieron luz divina de forma gratuita, lo que generaba una sensación de vergüenza por no haber contribuido a esa recepción. Adán y Eva fueron creados con todo. Se les dio un jardín lleno de frutas. Podían comer de todo lo que había en el jardín, menos del árbol de la vida del bien. Tenían todo gratuito. Cuando Dios decide crear al ser humano para compartir su bondad, para dar, ¿verdad? Surge el problema. Ellos se sintieron avergonzados por no haber contribuido a hacer algo para recibir. Y ahí lo vemos cuando Adán y Jabá se escondieron por vergüenza a su desnudo. Es un símbolo de esta metáfora que vemos aquí. Entonces, ¿qué dijo Dios? Hay un problema, tengo que resolverlo, porque así es la energía de vida. La energía de vida se abre paso por donde se le tranca. La energía de vida es movimiento perpetuo, no se detiene. Entonces, cuando se tranca una vía, abre paso para otra vía. ¿Qué hace Dios? Produce el Simsum, que es, contrajo su luz, dejó el vacío, y allí, a partir del vacío, la creación puede surgir. Y este acto permite que las almas tengan la oportunidad de crear por sí mismas algo para que puedan ganarse lo que reciben, evitando así la vergüenza. Entonces, el pan de la vergüenza surge cuando la relación del receptor y el dador es unilateral, es decir, el receptor toma sin dar nada a cambio. Al crear un mundo con limitaciones y libre albedrío,
el Creador dio a las almas la capacidad de participar activamente en el proceso de recibir, transformando la recepción pasiva en un acto de mérito. Esto es lo que elimina la vergüenza. El Ari ve el pan de la vergüenza como una programación espiritual inherente al alma antes de descender al cuerpo, mis amigos. Cada alma lleva esta memoria de haber recibido luz sin esfuerzo en su estado preexistente. El alma, punto importante, escuchen lo que dice el Ari. El alma no puede subir de los niveles superiores si está manchada de vergüenza, si está manchada de vergüenza. No hay nada que hacer, así estamos fabricados. No hay que cuestionar, no hay que decir por qué fuimos creados así. Esto viene preexistente en nosotros como una programación. Entonces, en la Cábala, la matzá se ve como un símbolo de unidad porque no está dividida por la fermentación. Es compacta, es completa, reflejando la esencia indivisible de el Ein Sof, el infinito. Y como somos la proyección de lo que comemos y la vibración de lo que comemos se proyecta, y esa es la razón de la kashruta, Aarón y sus hijos tenían que comer pan sin divisiones, sin fermentación, para poder canalizar a Dios. Y por eso estas porciones nos preparan para Pesaj. Necesitamos entender lo importante que es separarnos del Hametz durante los días de apertura cósmica, que son la Pascua. El Hametz se asocia con la transgresión o con cosas que inflan al ser humano, que lo alejan de la humildad. ¿Qué cosa infla al ser humano? El orgullo, odio, la ira, el, la egolatría, la soberbia, etcétera. Entonces, podríamos entender que la vergüenza es algo que fermenta en nuestro interior. Es como un defecto oculto o una culpa que se expande si no se enfrenta. Dios, recuerden que Dios confrontó a Adán y Jabá y le dijo, ¿por qué se esconden? Dios los confrontó. Nosotros tenemos que confrontar a nuestro ego. Sin levadura, la matzá es un pan simple, plano, sin nada que esconder. Es decir, si la vergüenza es un peso interno, mis amigos. Es algo que llevamos como un secreto que se infla en el interior. El pan sin levadura podría simbolizar un estado de honestidad y de autenticidad libre de esa carga. En este sentido, la palabra sin vergüenza significa entonces pureza y apertura ante Dios. Como conclusión, toda esta parafernalia que nos describe cada detalle de los rituales tiene un propósito: decirnos que la santidad no es externa, es un proceso interior que requiere que seamos minuciosos, que estemos atentos, y esto incluye al mundo invisible de las bacterias, porque inclusive ellos son símbolos de impurezas del mundo. Fíjense cómo la Torá lo refleja hace 3.400 años. En Éxodo 29:34 nos dice, y si quedare hasta la mañana, Éxodo 29:34, ajá, y si quedare hasta la mañana algo de carne de la consagración o algo del pan, lo echaréis al fuego, no se comerá porque es cosa sagrada. Este versículo especifica qué hacer con los restos de la carne y del pan usados en el sacrificio si no se consumen antes de la mañana siguiente. Es decir, estos deben ser quemados porque no pueden ser comidos después de ese tiempo, porque son kodesh. Y el texto bíblico, obviamente, no nos mencionan explícitamente las bacterias como algo
como un concepto de la antigüedad, hoy en día se sabe, ¿verdad? Que, sobre todo en la cocina profesional, se sabe que cada 20 segundos las bacterias se van duplicando. Entonces, la instrucción de quemar los restos podría interpretarse como una medida de higiene implícita para evitar, ¿verdad?, que los alimentos se degraden y que se descompongan rápidamente, atrayendo microorganismos que sabemos hoy que son dañinos. Quemarlos evitaría el consumo de alimentos en mal estado y posibles enfermedades. Pero en un contexto más místico, estos dos versículos también nos quieren decir que para acercarnos a Dios necesitamos tener coberturas que filtren la intensidad de la luz. El proceso entonces es de refinar y de elevar nuestras cualidades humanas, la humildad, el servicio, la claridad, para acercarnos a Dios. Sin estos filtros nos chamuscamos, mis amigos. Lo que se tiene que entender es que chamuscarnos, por ejemplo, cuando usamos nombres divinos eh, indiscriminadamente, etcétera. Chamuscarnos significa conflicto. Chamuscarnos es quemar nuestra luz circundante, lo que implica que quedamos a merced de nuestras sombras. Eso es chamuscar. ¿Okay? Entonces, para chamuscarnos, para evitar chamuscarnos, tenemos que ser cuidadosos con nuestra práctica, meticulosos, precisos, no inventar, seguir instrucciones sabiendo que tenemos una lógica que seguir y está en la Torah. Otro punto fundamental de esta porción la vemos en Éxodo 28:36, que dice: harás un frontal de oro puro y grabarás en él la inscripción del sello consagrado al Señor. Esto se llama, en hebreo se la señalé allí, el tzitz. En la frente de Aarón representa la importancia de la claridad mental y la autenticidad en nuestra vida. La inscripción consagrado al Señor sugiere vivir con un propósito elevado, es como una brújula, ¿verdad?, que nos guía hacia dónde tenemos que caminar, hacia los valores más altos, ya sean espirituales, éticos o personales. En términos modernos, esto podría equivaler a alinear nuestra conciencia con nuestra verdadera identidad o con nuestra misión personal en lugar de actuar por acciones instintivas o presiones externas, ¿verdad? En un mundo lleno de distracciones como las redes sociales y todo lo que ya sabemos que existe, el SITS nos invita a grabar en nuestra mente un recordatorio constante de quienes queremos ser y de lo que queremos lograr o de lo que queremos representar, de modo que no sea la influencia externa lo que nos defina. Aarón, al llevar el tzitz, asume la responsabilidad de expiar esas fallas del pueblo, lo que psicológicamente apunta a la necesidad de aceptar esas fallas y de trabajar con nuestras limitaciones en lugar de negarlas o avergonzarnos por ellas. En nuestra vida, esto se traduce en practicar la autocompasión. Ejemplo, cuando intentamos de hacer algo bien, pero no sale, por alguna razón, ¿verdad? El SITS nos enseña que no se trata de ser perfectos, sino que se trata de asumir la responsabilidad de nuestras intenciones y de mejorar continuamente. Entonces, el SITS viene siendo un antídoto contra la autocrítica destructiva y el perfeccionismo rígido que nos paraliza, ¿verdad? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Maciel me está diciendo todo esto? Fíjense lo que nos dice el Éxodo 28:38. Y estará sobre la frente de Aarón para expiar todo pecado que se derive de las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado, de todas sus ofrendas sagradas. Estará sobre su frente en todo tiempo para ser aceptados por Hashem. La frase que hay que destacar aquí es Behayá al Mitzvot Amid. Estará en la frente todo el tiempo.
La frente sugiere a la conciencia, sugiere nuestras decisiones y actitudes que están siempre a la vista, porque aunque nosotros no las veamos, nosotros somos lo que proyectamos. El campo que nos rodea percibe lo que somos, percibe nuestra energía y por ende la respuesta del campo hacia nosotros es un espejo de lo que somos. ¿Okay? El SIDS en la frente de Aarón simboliza vivo en el tiempo presente y me comprometo a ello. Eso es un SIDS. Entonces, tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. En términos psicológicos podríamos relacionarnos con integridad y autorregulación. La consigna es entonces llevar un SITS con nosotros. Y ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde lo vamos a sacar? En PNL, mis amigos, ya ustedes saben que yo tengo un montón de formación. En PNL existe lo que se llama el ancla. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un SITS inofensivo basándonos en las sefirot que sirvan de recordatorios portátiles de que, aunque no somos perfectos, podemos elevarnos por encima de nuestras limitaciones y contribuir al mundo de manera auténtica. Entonces, lo que yo les propongo es que creen sus propios SITs. ¿Cómo? Les hice, basándome en las teorías del PNL, esto no es algo rígido, esto es algo completamente subjetivo, ¿verdad? Y les voy a recomendar hacer sits de dos sefirot específicas que son Nexa y Hot, porque son las sefirot de nuestra personalidad. Son los que nos ayudan a regular nuestra personalidad. Entonces, se trata de hacer un sello, ¿verdad? En un papel, sí, mejor es pergamino, por supuesto, para que todo sea natural, pero no necesariamente tiene que ser pergamino. Esto se trata de un papel, un dibujo, un metal, como ustedes quieran. En hebreo, ¿verdad? Netza significa eternidad o victoria. Y es también el nombre de la séptima sefirá del árbol de la vida. Vayan viendo todos los elementos que ya sabemos que forman parte de la sefirot. Su nombre, Netza, eternidad, victoria, séptima sefirá del árbol de la vida, ¿verdad? Asociado con la perseverancia, el triunfo y la capacidad de superar los obstáculos. Entonces, el nombre de Nexa nos evoca la idea de que el recordatorio debe perdurar en el tiempo, por aquello de la eternidad de Nexa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una cartulina, un papel, como queramos, agarramos un compás si queremos, un plato X, y hacen un círculo. Dentro del círculo hacen un círculo más pequeño. Ejemplo, eh, ese círculo que tienen ahí, esa imagen que tienen ahí, tiene un círculo y un círculo interno dividido en 5 partes. ¿Por qué? Porque ya vimos, 5 partes son los 5 sentidos, los 5 libros de la Torá, los 5 niveles del alma, pero no necesariamente tiene que ser un círculo. ¿Por qué? Un círculo de 5. ¿Por qué? Porque también puede ser un hectágono de 7 partes. Entonces, podría ser también el hectágono. Todo depende de lo que ustedes quieran recordar
con ese símbolo, porque están haciendo un ancla para un momento de dificultad. Entonces, ¿verdad? En el medio pueden poner una llama, como la que ven ahí, un lacito azul o un hilito azul, si eso tiene algún significado para ustedes. Por ejemplo, para mí, bueno, eso la encontré sobre internet, pero la idea es que yo lo puse azul porque ya saben que la semana pasada hablamos del color azul del gelet, de los signos, ¿verdad? Y lo puse azul haciendo referencia a eso. Pero azul también es el color de la jojma. Entonces, lo que se trata el tzit es de que la jojma o la binah descienda a Netza y Hod, respectivamente. O sea, la jojma que descienda a Netza, porque están en la misma columna del árbol de la vida, y la binah descienda a Hod, que están en la misma columna del árbol de la vida. Entonces, por eso tenemos elementos que van a atraer la energía. Entonces, hacemos la forma central del círculo, que forma el círculo, ya saben que es un símbolo de la eternidad y de la unidad. Se divide en 5 segmentos que convergen en el centro, que representan los 5 niveles del alma, los 5 sentidos, y eh, todos unidos en el centro simbolizan la integración del yo, ¿verdad? O como les dije, pueden ser el hectágono, que el 7 representa el fundamento de la victoria espiritual, es un recordatorio de que la estabilidad proviene de la perseverancia, mis amigos. Eso es lo que representa el 7, ¿verdad? Luego, lo que se va a hacer es inscribir en hebreo, escribir en hebreo, lo mejor es que sea en hebreo, la siguiente frase, para anexa, perdón, Tamid al-Mitzhi, que es una frase que simboliza, que dice siempre en mi frente y que simboliza que en la Torá la vemos relacionado con Nexa, ¿verdad? Y dice siempre en mi mente, es lo que significa eso. Y allí vamos a anclar la conciencia, ¿verdad? De que la Jojma desciende a nosotros. La llama simboliza la chispa divina que que representa a Jokma, ¿verdad? Que sube, que asciende, porque la llama siempre va hacia arriba. Y también, por ejemplo, el, hojas o ramas que van subiendo, elevándose, que nos hablan de la abundancia, del crecimiento, de la elevación, ¿verdad? Y se le puede poner un color, detalle, por ejemplo, Netza es color plateado con detalles en oro y azul, porque tiene que ser un Netza equilibrado. El oro ya saben que es Geura, la plata es Gesed, entonces vamos a equilibrar todos en ese sello. Entonces lo que van a hacer es hacer un papelito, ¿verdad? Hacen ese dibujito, escriben esa frase y lo van a meter en su billetera, en su cartera. Cuando ustedes estén en un conflicto laboral, en un conflicto familiar, ustedes sacan ese papelito y van a ver cómo todo lo que les estoy diciendo lo van a recordar. Van a recordar esta porción, van a recordar toda la instrucción que están recibiendo y van a separar el ego, es decir, el hametz de la masa. El hametz va a quedar separado. Van a ver cómo es mágico. Por eso se llama los sellos. En la cábala práctica hay montones de sellos con nombres angélicos, con lenguaje de los ángeles. Ahí no nos vamos a meter porque tenemos que tener la vasija para eso. Esto que van a hacer es algo simbólico, pero súper mágico, que los va a ayudar sin ningún tipo de peligro
a tener, a vaciar el conflicto para que dejen entrar la luz a través de esa intención que están poniendo en ese sello. ¿Ok? Si vamos hacia Hod, ¿verdad? Hod es la octava sefirá del árbol de la vida, asociada con la gloria, la sumisión, la humildad, la reverencia, la capacidad de reflejar la luz divina a través de la humildad. Representa la comunicación, la mente analítica, el esplendor. Hod significa esplendor, ¿verdad? El sello de Hod eh, podría hacerse como un círculo y adentro del círculo un octágono de 8 lados. Yo no lo conseguí, por eso puse ese, pero hagan cuenta que es 8 lados, ¿verdad? Que está sugiriendo el octágono dentro del círculo, que ya viene siendo un patrón armónico, ¿verdad? Eh, y esto simboliza la complejidad de la mente y la humildad que va a ordenar a la mente. Para Hod, escribimos Hod Li Tamid, que significa el esplendor o la gloria para mí siempre. O también puede significar el esplendor me purifica. Y esto va a personalizar este sello como un recordatorio de encontrar el esplendor en nuestra vida cotidiana. Le podemos dibujar una pluma en el centro que hace referencia a la... Aquí estamos utilizando símbolos arcaicos, mis amigos. La pluma, cuando uno ve una pluma, ¿qué te dice en tu cerebro? La escritura. Y la escritura es creatividad, es comunicación. Todo eso está asociado con Hod, inspiración, ¿verdad? Las estrellas, las estrellas simbolizan brillo, esplendor. Hod es esplendor. Entonces podemos ponerles estrellas que nos hablan del esplendor de Hod. Y el material simbólico puede ser el color azul marino, que representa la céfira de la Biná o de toda la columna izquierda, el naranja, que representa la céfira de Hod, ¿verdad? Y entonces le podemos poner estos tonos de naranja con azul marino. El propósito del sello de Hod es encontrar la belleza dentro de la humildad y no dentro del orgullo. La mayoría de la gente se sostiene en el orgullo porque piensa en el orgullo en donde está su alma. Yo estaba viendo un programa con mi hermana y yo le digo, era un cocinero que era un bueno para nada, o el papel que estaba asumiendo, porque era un show, era un bueno para nada. Entonces el chef lo va a, lo regaña, ¿verdad? Y el tipo dice, recibí un golpe en mi orgullo más profundo. Digo, pero ¿orgullo de qué? Si el tipo no hace nada, o sea, ¿entienden? El tipo está creyendo que en su apariencia, en su nombre, en su orgullo, es en donde está su poder. Y no. Y para esto sirve este sello de Hod. Además sirve para que podamos expresarnos con claridad. A veces lo que decimos es mal interpretado. El sello de Hod sirve para eso. Sirve para que entendamos las situaciones de la vida. Porque a veces nos pasan cosas y quedamos como pajarito en gran video. ¿Esto de dónde salió? ¿Cuándo lo creé? ¿Cuándo lo generé? ¿Por qué me está pasando? Bueno, este sello de Hod nos da esa claridad mental. Porque está buscando que la vina se deposite en él. Entonces, también lo podemos usar para inspirarnos en momentos de creatividad, cuando necesitemos calmar la ansiedad, cuando el ego se descontrole, cuando nos cuesta regresar a nuestra calma, también cuando nos cuesta articular palabras, reordenar nuestros pensamientos, etc. Ok, mis amigos, entonces son dos sellos que yo les aconsejo que, que fabriquen y que los tengan en su cartera para esos momentos de dificultad, porque son anclas dentro de la PNL, son anclas que al ver el sello van a traer todo el simbolismo de la Sefirá a su mente.
a su conciencia. Y esto hace que se instale una energía diferente. ¿Ok? Ok, hasta aquí mi clase. Me cansé un poquito porque, pues, claro, como todo viene del vientre,